La responsabilidad social es el compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con la finalidad de la empresa, respetando a las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente. Así definía hace casi 20 años la responsabilidad social empresarial Felipe Cajiga, una de las voces más autorizadas en Iberoamérica cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Hoy exploraremos cómo la responsabilidad social ha dejado de ser filantropía para convertirse en un eje competitivo. Desmontaremos los mitos más persistentes y cerraremos explicando con métricas clave y rutas prácticas que permitan a las pymes, a las MIPYMES, integrar la responsabilidad social sin grandes presupuestos, evitando el greenwashing y otros errores frecuentes. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por la rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y como cada episodio me acompaña Vega Santos. Vega, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Hola César, muy bien. Pues mira, encantada de poder presentar a Felipe Cajiga. Él se define como un ciudadano comprometido, mentor y provocador de conciencia profesional y empresarial. Tiene más de 38 años de experiencia impulsando la transformación ética y sostenible de empresas y profesionales en Iberoamérica, acompañando a líderes y organizaciones a convertirse en agente de cambio con impacto real. Empresas que no solo crecen, sino, según sus propias palabras, también trascienden. Ha sido además pionero y testigo activo de la evolución de la responsabilidad social empresarial en la región. Es fundador del movimiento Empresability y LinkedIn Top Voice y hoy está aquí con nosotros. Hola Felipe, buenos días. La verdad que presentarte es todo un placer. Has realizado aportes más que significativos al campo de la responsabilidad social. Tienes muchos trabajos, artículos publicados que reflejan pues, la dedicación, el estudio y la promoción de la responsabilidad social. Para nosotros, para César y para mí, para Responsabilidad Social Contenedores, eres una fuente de inspiración. La verdad que siempre ofreces perspectivas muy interesantes, muy valiosas para aquellos que te seguimos, pero también para esas empresas que buscan integrar la responsabilidad social en sus operaciones. Por eso, pues lo que te digo, es más un honor que un honor tenerte como invitado. Muchísimas gracias. Y pues si te parece, vamos a iniciar por una pregunta muy general, pero que creo que ha ido transformándose y creciendo a lo largo de los años, ¿no? Y es un poco la definición por tu parte de responsabilidad social empresarial. No, pues muchísimas gracias por la invitación, por esta bienvenida. La verdad es que totalmente inmerecida. Yo creo que todo el mundo tenemos mucho que aportar y contribuir en estos temas. Ustedes lo están haciendo de una manera muy puntual y muy relevante, y la verdad, felicidades. Lo que sí es una convicción y un compromiso primero de compartir lo que uno tiene la oportunidad de ver, de vivir y de escuchar también de otros colegas de otras organizaciones y empresas. Entonces, lo único que hago yo es tratar de traducirlo, plasmarlo ahí en palabras o en conceptos y compartirlo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y me preguntabas que cómo entender la responsabilidad social de la empresa. Yo creo que es algo muy importante, sobre todo ahora que de repente pareciera que nos encontramos en una guerra de conceptos, ¿no? Donde unos hablan de un concepto y parece que eso descalificara al otro concepto, y entonces estamos a veces en una lucha, no sé si académica, conceptual o incluso hasta comercial, por posicionar diferentes conceptos para entender lo que en esencia es lo mismo, ¿no? Que es el que toda empresa eh, forma parte de una comunidad, es un integrante ciudadano de una comunidad,
¿Por qué? Porque se beneficia de ella, porque se afecta de ella, porque la impacta y se ve impactado de lo que pasa en su entorno. Y ese entorno necesita ser saludable, de tener las mejores condiciones para que su negocio, el objetivo comercial de esa empresa, pueda florecer de manera adecuada, ¿no? Que pueda crecer y que pueda tener éxito, que pueda mantenerse. Entonces, creo que cada una de las empresas, independientemente de que lo llame de una manera o de la otra, lo entienda o lo reconozca o no, toda empresa tiene inherente así una responsabilidad. Y hablamos de responsabilidad social porque es una responsabilidad frente a las personas, frente a la sociedad, frente a los diferentes grupos con los que interactúa. No es una responsabilidad legal, no es una responsabilidad financiera, que son importantes, por supuesto, pero que tiene que entender que así como hay esa responsabilidad legal de cumplir con todo lo que la ley le marca en su sector y en su entorno, así como tiene que tener una disciplina financiera que le exigen sus inversionistas, que le exige también sus aliados comerciales, también hay una responsabilidad social de entender que es ese entorno, esa comunidad la que le está permitiendo hacer un negocio, ¿no? Formar parte de ella, el acceder a sus recursos, el acceder a su talento, el acceder a clientes, a consumidores que la van a hacer tener éxito. Entonces, la responsabilidad con ese apellido, con ese adjetivo de social, es algo inherente a la empresa, no es algo que se adquiere o se reconoce, es algo que desde el primer momento en que una empresa comienza a operar, ya tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada una de sus acciones y cada una de sus decisiones va a tener un impacto positivo o negativo frente a otros. Entonces, el asumir las consecuencias buenas o malas de esas decisiones, de esos impactos, esa es la verdadera responsabilidad social. Pero una responsabilidad social que comienza con cumplir con el propósito de la empresa. Comentábamos en alguna conversación que tuvimos anteriormente nosotros tres en otro espacio, decíamos, cuando hablábamos en la escuela nos decían, ¿qué es una empresa? ¿No? Una empresa es una organización humana que se crea para satisfacer con productos y servicios, las necesidades de la sociedad. Eso ya, si analizamos esa simple definición, ya lleva en esencia una responsabilidad social, ¿no? O sea, satisfacer necesidades, resolver problemáticas de una sociedad. Y si lo vemos así fríamente, pues es eso. O sea, ¿qué va a ser ¿cuándo vamos a ver importante un producto o un servicio? En la medida que resuelve nuestras necesidades. Claro, habrá productos y servicios para necesidades no básicas, ¿no? Ya de entretenimiento, de sofisticación o lo que fuera y todo, pero en esencia, una empresa está cumpliendo con una función social. Entonces, la responsabilidad social no es cumplir con la ley, no es cumplir con esa misión y ese propósito de negocio, sino es todo lo que la empresa hace más allá de ese mínimo para tratar de, por un lado, sí, responder de los impactos que pueda tener, pero también ir más allá. No se trata nada más de remediar, se trata también de proactivamente buscar un equilibrio entre los objetivos de negocio y las expectativas de la sociedad. Entonces, en la medida en la que la empresa maximiza los impactos positivos y minimiza los impactos negativos, está siendo socialmente responsable. La sostenibilidad, los criterios ESG, todo eso son conceptos que han ido surgiendo y que hablan de modelos o de aspectos muy específicos de eso mismo. La responsabilidad social primaria de una empresa es responder o compensar por los impactos que tenga, pero sobre todo el llevar a su objeto de negocio a un propósito superior. Y ese su propósito superior tiene que venir acompañado de la búsqueda balanceada, consciente y consistente
de maximizar los impactos positivos y de minimizar los impactos negativos de la actividad de cada empresa u organización, ¿no? Felipe, ¿cuáles consideras que son los principales mitos o malentendidos sobre la responsabilidad social empresarial? Estos mitos o creencias erróneas que aún se mantienen. Muchas empresas aún ven a la responsabilidad social empresarial como un gasto o una estrategia de marketing. ¿Cuáles crees que son estos mitos más comunes y cómo pueden superarse? Sí, mira, César, yo creo que hay muchos, pero hay algunos que son realmente inhabilitantes, ¿no? Que nos frenan o frenan a las empresas a tomar con decisión el tema de responsabilidad social. El primero es algo muy común, el hecho de que se piense que la responsabilidad social es algo complementario a la naturaleza, a la gestión misma al quehacer del negocio, cuando es algo que está interconectado, ¿no? Es algo que no puedes separar de ninguna manera, ni debes separarlo, porque hablabas del contexto, ¿no? Decíamos hace un momento, no puede haber una empresa exitosa en un entorno no sano, ¿no? O sea, en la medida en la que la empresa contribuya a que su entorno sea lo más favorable para el desarrollo del negocio, pues va a poder tener mayor prosperidad, ¿no? No que de otra manera no lo pueda conseguir, pero va a batallar mucho más, ¿no? Si no hay un entorno seguro, si no hay mano de obra calificada, si no tiene buenas relaciones con sus clientes, con los proveedores, con las autoridades, si tiene conflictos ambientales, en fin, todo eso son elementos que no son complementarios, sino forman parte del día a día y de la naturaleza y de la salud del negocio. Entonces, ese yo creo que sería el primer gran mito. La segunda barrera es pensar que la responsabilidad social, al ser voluntaria, termina siendo como las monedas de cambio que nos sobran en el bolsillo, ¿no? Y que podemos dar, ¿no? Y entonces eso lleva a pensar también que la responsabilidad social es un gasto que es como el de las ayudas sociales o el de los patrocinios sociales que la empresa puede dar y que en el momento en el que hay una crisis o una reducción de presupuesto, pues lo primero que se corta son los gastos sociales o ambientales de la empresa. ¿Por qué? Porque no son prioritarios. Cuando al contrario, cuando tú eres capaz de mantenerlos, sostenerlos, eso te va abriendo otros espacios. Pensemos en la responsabilidad social como un estado de cuenta de ahorros y retiros. Todo lo que tú haces en responsabilidad social te va abonando, ¿no? Y te va poniendo un saldo a favor para que en el momento en el que tú tienes una crisis, una situación difícil, eso te da un margen de acción importante. En cambio, cuando tú lo tienes restringido o incluso hasta negativo, pues en determinado momento, pues eso se te puede revertir de manera importante, incluso hasta poner en riesgo la salud y la existencia misma del negocio. Entonces, yo creo que ese sería el segundo mito. El tercero, pues es pensar que la responsabilidad social es filantropía, ¿no? Es ayuda social, es programas bonitos de voluntariado, que son importantes, por supuesto, son un elemento de la responsabilidad social, pero no son lo único. Y tampoco se trata de hacer cosas buenas, ¿no? O algunas cosas buenas. Se trata de ser consistente día a día en todos los ámbitos de la empresa. La otra barrera importante que veo es el hecho de pensar que la responsabilidad social es un tema de las grandes empresas, ¿no? De los grandes corporativos que tienen los presupuestos. Una pyme, ni pensar que una pyme pueda hacer responsabilidad social porque está batallando para subsistir, está batallando para lograr consolidarse en el mercado, porque tiene presupuestos restringidos, tiene un personal reducido, entonces no tiene las áreas ni los recursos, no solamente económicos, sino materiales y humanos que puede tener una gran empresa. Entonces, creo que esos podrían ser las grandes barreras que, que se pueden encontrar en empresas que no están dentro de una conciencia. No es que no tengan responsabilidad social, como le decía Vega, pero que no han entrado en la conciencia
de la importancia y del rol que juega la responsabilidad social para el éxito y la salud de sus negocios. Felipe, fíjate que esto que estás comentando embona un poco con lo que yo te quería preguntar, ¿no? Con esta transición que ha ido desarrollando la responsabilidad social, porque pues de ser algo, como decíamos al principio, ¿no? En esta primera fase inicial, pues con un carácter muy filantrópico, se ha convertido en un pilar esencial. No sé si tenga que ver con los nuevos contextos globales, como dices, o las nuevas exigencias de la sociedad, de las que también has hablado, ¿verdad? De cómo ha ido evolucionando. Yo creo también, estoy firmemente convencida que la responsabilidad social al final del día pues es ese pilar estratégico, ¿no? Entonces, me encanta que hayas hablado un poco del mito de las empresas pequeñas, porque me gustaría que nos aclararas un poco y ayudaras también a las personas que nos escuchan a entender por qué al final del día termina siendo un pilar esencial, no solamente para las grandes, sino también para las pequeñas. ¿Por qué es ese pilar esencial? Es un pilar esencial por lo que te decía, pues desde mi punto de vista es algo inherente a la empresa. O sea, no hay forma de quitarlo de la fórmula, ¿no? Entonces, es esencial porque si no eres socialmente responsable, social y ambientalmente y todos los adjetivos que quieras hacer, o sea, en general, integralmente, hablemos de una sola responsabilidad. Si la empresa no es responsable, pero no es consciente de esa responsabilidad, permíteme agregar ese otro elemento que me gusta mucho insistir, porque creo que es importante el ser consciente de ella, porque tú puedes ser responsable y no hacerte responsable, ¿no? Y el hecho de tú ser consciente de esa responsabilidad implica el que tú te puedas anticipar, el que puedas planificar, el que puedas diseñar tu trabajo, tu operación como empresa, ya considerando esa responsabilidad desde un inicio, ¿no? Y entonces, así como al momento de hacer nuestro modelo de negocio decimos, necesitamos estos recursos, necesito este personal, necesito este financiamiento, necesito estos permisos, pues también pensar en la responsabilidad desde un origen, desde un principio en la fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se convierte al punto, llegamos al punto en el que el primer paso que da una empresa para ser socialmente responsable es pensar en las decisiones, empieza con las decisiones, no empieza con los programas, no empieza con los presupuestos ni las acciones, sino con una decisión. Y entonces el hecho de que tú pienses en esa decisión, qué impacto va a tener en el entorno, en tus colaboradores, en la sociedad, en lo que fuera, en el ambiente, eso ya está marcando una diferencia. Entonces no tiene que ver nada con recursos, no tiene que ver nada con estructuras, tiene que ver simplemente con la decisión de actuar, ¿no? Anticipadamente a lo que te decía. Con esta decisión, ¿a quién voy a afectar o a quién voy a beneficiar? Y si estoy afectando a alguien, ¿cómo puedo minimizar esa afectación? ¿Cómo puedo maximizar el impacto positivo de lo que estoy haciendo? Y entonces ahí tú empiezas a ser socialmente responsable desde la toma de decisiones que son decisiones comerciales, de negocio, de alianzas, de proveeduría, de marketing. Todas las decisiones las puedes ver desde la óptica de la responsabilidad. Una de las principales preocupaciones que nosotros hemos detectado, Felipe, a lo largo de todos estos episodios es la medición. ¿Cómo se puede medir el impacto real de todas las iniciativas de la responsabilidad social empresarial? Como bien sabes, muchas organizaciones implementan estas acciones, pero no siempre saben cómo medir el impacto. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para evaluar si una estrategia de responsabilidad social realmente está generando valor? Mira, todo tiene que ser en función del impacto que está teniendo esas acciones, esas decisiones en el entorno. Y el entorno tenemos que ser muy claros a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque si decimos el impacto a la sociedad es algo
tan amplio que no te está diciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿sabes? Pues estamos haciendo un impacto positivo a la sociedad, sí, pero ¿a la sociedad en qué? Y a la sociedad representada en quiénes. Entonces, fundamental es que la empresa entienda cuáles son sus públicos. Y de esos públicos, ¿qué expectativas tienen los públicos de la actuación de la empresa? ¿Qué esperan sus clientes? ¿Qué esperan los proveedores? ¿Qué esperan los vecinos? ¿Qué esperan las autoridades? ¿Qué esperan las organizaciones sociales? En fin, los que sean en función, esos jerarquizarlos, ver cuáles son las expectativas que tienen de la actuación de la empresa y también la empresa qué espera de ellos, ¿no? Entonces, en base a eso, medir o identificar cuáles serían la forma en la que nosotros tenemos que, para medir que estamos logrando lo que resolvamos. No podemos como empresa abocarnos a decir, vamos a cumplir todas las expectativas de la sociedad, ni tampoco nos vamos a ir al punto de decir, no me importan las expectativas de la sociedad, me voy a ir por mis objetivos comerciales. Todo tiene que ser un balance. Entonces, en ese balance se fijan metas, se fijan resultados esperados, y esos deben de ser los indicadores que deben de determinar si yo, el impacto que yo estoy teniendo, ¿no? O sea, el peso o los resultados que está obteniendo mi responsabilidad social o mis acciones socialmente responsables en los diferentes públicos. Habrá unas cosas que para unos son más importantes que otras, y otras que podamos nosotros priorizar de una manera eh, por, porque son más urgentes o porque son más relevantes, pero todas tenemos que tenerlas ahí en consideración. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos ya claro esas expectativas y esos resultados que queremos lograr, entonces sí tenemos que hacerlo de una manera regular, ¿no? O sea, tener así como medimos las ventas, como medimos los resultados de una inversión, así igual tener un cuadro de mando donde tengamos claro cuáles son los resultados y cuáles son lo que vamos logrando y lo que nos va impidiendo alcanzarlas para poder ir viendo el avance que tenemos. Entonces, no es que haya un indicador en particular el que tengamos que tomar, sino eso lo podemos hacer en la medida de la naturaleza de nuestro propio negocio y de los diferentes grupos y las expectativas que tiene cada empresa. O sea, no es lo mismo lo que se le exige a un Walmart que a un Chedraui que a un Lacomer, aunque sean tres empresas dentro de un mismo sector, porque cada una va a tener una naturaleza, una forma de hacer las cosas, va a tener eh, sus públicos, va a tener diferentes expectativas de cada una de ellas. Entonces, eso convierte a la responsabilidad social en algo no estandarizable. Por eso no hay una fórmula única, no hay una responsabilidad única. La responsabilidad social es como la huella digital, ¿no? Que aunque tiene elementos en común para todos, es única y repetible para cada una, ¿no? Entonces, habrá elementos compartidos, ¿no? Así, todos somos seres humanos, todos tenemos ciertas características que nos identifican como seres humanos, pero hay unas características que nos hablan de que pertenecemos a una etnia o no, una raza o no, un género o no, y adicional, otras que nos distinguen como familiar, como integrantes de una familia por ciertos rasgos que tenemos en común, pero aún en esa particularidad va a haber cosas que sean únicas para cada individuo. Entonces, la suma de todo eso nos hace diferentes. Lo mismo en términos de una empresa y en términos de su responsabilidad social. Entonces, esto, aunque parece más complejo, lo hace más simple. Hay herramientas importantes, hay estándares de reporte, ¿no? Está el Global Report Initiative, hay muchas herramientas que nos ayudan y que nos ofrecen guías y referentes de indicadores que podemos utilizar. Pero al final es importante el que cada uno seamos conscientes de que nuestra responsabilidad social es única y que el impacto que vamos a tener nosotros es un impacto especial y que tiene que someterse a la forma y al estilo
que tenemos cada uno de gestión. No se trata de generar un nuevo sistema de gestión para la responsabilidad social. El sistema de gestión que utilice cada empresa lo puede adaptar y nada más incorporar esos indicadores y le puede servir perfectamente para gestionar y para medir y para evaluar su responsabilidad social, ¿no? Y tiene que ser algo constante. O sea, la responsabilidad social no es un punto de llegada, es un camino constante. Entonces, no hay que llegue y decir, ya soy socialmente responsable, pues ya la libré. No. O sea, esto es un trabajo de todos los días. Entonces, te contesté, César. Pues yo creo que sí, que sí nos has contestado y a todo el público. Y fíjate que me parece muy interesante esto que dices de identificar los públicos, de identificar el público, el grupo de interés, ¿no? De tomar en cuenta el contexto, la naturaleza. Y tú has enfatizado, pues, a lo largo de esta entrevista, la importancia de que cualquier empresa, con independencia de su tamaño, integre la responsabilidad social en las operaciones. De hecho, fíjate, Felipe, que me estoy acordando porque tienes un artículo muy interesante sobre cómo las pymes, no recuerdo bien el título, pero es algo así como cómo las pymes pueden implementar la responsabilidad social en sus operaciones, ¿no? Y explicas esta parte de que no es exclusiva de las grandes empresas y que, como dices, que lo podemos adaptar a la organización, al contexto, no pasa nada, que es un camino que se están dando. Para que veas que soy una gran lectora de tus artículos y es que tienes razón, ¿no? Porque en otra ocasión por ahí dices también que lo que muchas veces les preocupa es el dinero que tienen que invertir, ¿no? Entonces mi pregunta va en esa línea, en cómo pueden una empresa pues hacer esa integración de la responsabilidad social sin una gran inversión. Pues puede hacerlo simplemente empezando con sus decisiones, lo que te compartí hace un momento, ¿no? A ver, no necesitas un presupuesto, no necesitas un área de responsabilidad social, no necesitas tener un programa que tenga su branding importante, ni tener una estructura, ni una oficina de responsabilidad social para ser socialmente responsable. Un pequeño comerciante que es el propietario y que tiene una persona que le asiste, puede ya ser socialmente responsable, tomando decisiones, tomando conciencia de, de lo que va a comprar, de lo que va a consumir, de lo que va a ofrecer, de cómo lo va a ofrecer, de si pone un pizarrón para avisos de los vecinos, si recoge su basura todos los días. O sea, me voy al micro empresario, ¿no? Para mostrar que no tiene necesidad de tener un área de responsabilidad social, un presupuesto, ni de hacer grandes cosas para ya ser socialmente responsable, ¿no? Y quizá la parte de esta responsabilidad eh, más fácil de entender porque se exige más, porque últimamente también se exige más, pero también en muchos casos está todavía mucho más entrelazada con el negocio, es la parte ambiental, ¿no? O sea, porque si yo contamino, si yo no utilizo materiales adecuados, si yo no soy eficiente en mis procesos, pues eso al final va también a repercutir en los costos y en mi producto en sí mismo, y me saca de mercado. Entonces, esa es la razón, una de las razones que yo veo como el por qué la parte ambiental, independientemente de la conciencia ambiental, ¿no? Del cambio climático y de todas esas cosas, porque es algo que ha sido más adoptado y más ha evolucionado de una manera mucho más acelerada que la parte social o la parte de gobernanza. Pues es eso, porque es más fácil verla como parte del mismo negocio, sobre todo en las industrias, ¿no? Pero hablando nuevamente de esta responsabilidad integral, la forma más fácil de poder entrar en ella es decidiendo y siendo conscientes de que tenemos esa responsabilidad y que tenemos que asumirla en todos los ámbitos de la empresa, en todas las decisiones de la empresa, decidiendo a quién le vamos a comprar, quién va a ser mi proveedor,
cómo voy a comercializar, cómo voy a comunicar, cómo voy a atender a mi cliente, cómo voy a relacionarme con la autoridad, cómo voy a hacer, a responsabilizarme ante el cumplimiento de la ley, y que si hay una ley que no me parece, bueno, entonces hago lobbying, hago campañas, hago estudios, presento a ver qué puedo hacer para influir, para cambiar la ley, pero mientras la ley esté así, yo la voy a cumplir, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que no requieren ningún tipo de presupuesto, no requieren ningún tipo de estructura, pueden ser el primer paso hacia una responsabilidad social. Obviamente que si yo le voy invirtiendo, porque no es un gasto, si yo voy invirtiendo en hacer más allá de lo que se me exige o de lo que se espera, pues eso regresamos otra vez al estado de cuenta, donde vamos a empezar a abonar saldo a favor, ¿no? Eh, la empresa tiene diferentes licencias para operar. Y hace muchos años, en el sector extractivo, en el sector minero, se hablaba mucho de la licencia social para operar, ¿no? Que es un poco ¿qué hago para que la comunidad no presione y me deje operar y me deje trabajar en mi mina, o me deje trabajar en mi fábrica, en mi planta? Entonces, ¿qué le doy yo para que me permitan operar? Entonces, hay la licencia económica, que es la que me dan los inversionistas, el capital que me dan los bancos para poder empezar yo mi negocio. Está la licencia legal, que es la que yo tramito ante una autoridad por cumplir con todos los reglamentos y todos los papeles necesarios para constituirme. Y está esta licencia moral para operar, que no hay una ventanilla para solicitarla, que es algo que se tiene que ir ganando la empresa a través de su actuación, y que tiene que estar renovando todos los días, ¿no? Y que se va a tardar toda la vida en estar actualizando, pero basta una sola decisión equivocada para que se le retire, ¿no? Entonces, ese es el gran peso, y por eso es importante que entendamos la relevancia, pero también no solamente de los beneficios, porque muchas veces cuando hablamos de promover y convencer y sensibilizar a los empresarios de la relevancia de ser socialmente responsables, le hablamos de lo que puede ganar, pero creo que también es importante que les digamos lo que puede perder. O sea, una empresa que se equivoca en sus decisiones de relacionamiento ante sus grupos de relación, le puede costar la existencia misma de la empresa. Ujú. Por perfilar un poco esto, Felipe, no tener esta visión integral, ¿no? De la que estás hablando, o hacer esta limpiecita de cara con el nombre tan grandilocuente que le hemos puesto, ¿no? El greenwashing. ¿Crees que puede ser como el error más común que cometen las empresas? ¿O quisieras incluir algún otro más? Más que nada, para aquel empresario que nos esté escuchando, que se vea reflejado en lo que estés diciendo y diga, no, mira, yo creo que esto es lo que me está pasando. Pues sí, o sea, un elemento es por supuesto eso, pero es que es muy fácil. O sea, hablábamos hoy por la mañana, teníamos una conversación con Eduardo Shaw, del Uruguay, donde nos hablaba de los reportes, para qué y para quién, los reportes de sostenibilidad. Y hacía el recuento de que hace unos años, pues, las empresas que eran pioneras en comunicar su responsabilidad social lo hacían a través de brochures, de folletos, de reportes, donde hablaban de todo lo bonito que hacían, ¿no? O sea, todo lo bueno que hacían, y eso era el comunicar. Y ahora, pues ha llegado un momento en donde, pues sí, es importante que digas lo que haces bien, pero que también eso vaya acompañado de tus desafíos, cuáles son los problemas que tuviste, los obstáculos que tuviste, que no tengamos miedo a equivocarnos. La empresa tiene derecho, no es una empresa socialmente responsable, no es una empresa perfecta, es una empresa que, como cualquier otra, está sujeta a tener complicaciones, a riesgos, desafíos, obstáculos, a equivocaciones. Y si nosotros somos capaces de hablar de lo bueno,
pero también de lo que nos hemos equivocado, de lo que hemos aprendido, de los desafíos que tenemos, de las nuevas oportunidades que se nos abren, vamos a ganar confianza y transparencia ante nuestros públicos y eso nos lo van a recompensar. Entonces, ese es el principal antídoto para no caer en la tentación del greenwashing, que el greenwashing es todavía peor que lo que, Sí. comentaba de hablar nada más de lo bueno. El Ujú. greenwashing es hacer ver como bueno algo que no estamos haciendo o hacer resaltar atributos, ¿no? Maximizar el impacto en la comunicación de lo que hacemos sin realmente haciendo mucho menos o no haciéndolo, ¿no? Entonces, ese es una práctica que no solamente no es deseable, sino eh, sería antirrecomendable, ¿no? No, para nada recomendable que nadie lo hiciera porque eh, tenemos una sociedad, una, un público cada vez más informado, más consciente, más exigente, que en el momento en el que se da cuenta de que la empresa está diciendo algo que no hace, que no coincide con su visión de mundo, que lastima sus puntos dolorosos, los temas que le duelen, que le lastiman, que le enojan, en esa medida se va alejando de la empresa, ¿no? Y el ciudadano consciente elige ahora, y sobre todo las nuevas generaciones, con qué empresa se quiere vincular como cliente, como inversionista, incluso hasta como colaborador, hasta como proveedor. No, sí, está ¿No? claro. Ya a qué causas apoya, ya no solamente qué causas apoya o qué hace, sino en dónde está involucrado y ya te vas hasta niveles hasta globales, ¿no? Es decir, vemos cómo hay movimientos estudiantiles donde bloquean a empresas porque tienen una participación en un conflicto o tienen un posicionamiento ante una situación, o guardan silencio, no guardan, o no hacen, o no se pronuncian en favor o en contra de algo que es sensible para sus públicos, no tienen absolutamente ningún empacho para decir, dejo de comprarle a esta empresa y me voy con la otra. Dejo de trabajar en esta empresa y me voy con la otra, independientemente de que me dé un producto de buena calidad a un buen precio, independientemente de lo que me pague. Entonces, la empresa tiene que ser consciente de que cada vez más hay un público que está demandando y exigiendo, ya no es una expectativa, ya es una exigencia de que la empresa asuma ese rol social que todos debemos de tener, no nada más las empresas, ¿no? Todos los ciudadanos, todas las organizaciones, todos los gobiernos, todos tenemos de alguna manera una responsabilidad social. Felipe, ya vamos cerrando, pero es que escucharte hablar con tanta sensatez y no sé cómo expresarlo. Sí, pues puede ser eso, sensatez, yo creo que es la palabra, ¿no? Esta orientación que tiene la responsabilidad social de que es un elemento imprescindible que forma parte del ADN, que es algo estratégico, que tiene que estar fundamentado también en un propósito, que viene también de la mano de un contexto global, de unos mercados muy determinados y que las cosas se tienen que hacer así porque no hay otra opción, ¿verdad? Es que es así, es una cuestión eso, de pura y dura sensatez. Y con base en esto yo te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con cómo vislumbras tú el futuro de la responsabilidad social con base en todo lo que nos has estado contando, ¿no? Estos mercados, estos grupos de interés, la necesidad de la empresa. No sé, hemos hablado de cosas tan interesantes que la verdad que quedarme con un solo término, un solo aspecto, pues es básicamente imposible. Pero lo que quiero es eso, que finalices un poco la entrevista diciéndonos qué crees tú, cómo se perfila, cómo se orienta la responsabilidad social en los próximos años. Mira, yo la veo como con un escenario
no solamente para la responsabilidad social, en general para, para toda la humanidad, para todo el sector empresarial, muy desafiante, ¿no? O sea, hay muchas amenazas, hay que son a lo mejor inhibidores de tomar estas acciones, ¿no? Pero yo le diría al público que el futuro cercano no es un futuro a 10, 15, 20, 35 años, 50 años. El futuro inmediato, el futuro de 4 años, 5 años, 6 años, para las empresas que sean las líderes, para las empresas que marquen la diferencia, para las empresas que sean éxito, van a ser las empresas que están siendo conscientes de esto y que no están quitando el dedo del renglón. No son las que están reduciendo ahorita programas, ni presupuestos, ni dejando de trabajar en la equidad, y ni dejando al lado la parte ambiental para reconcentrarse, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas, en lo importante para el negocio. Volvemos otra vez al tema de qué es lo importante y qué es lo urgente, ¿no? Entonces, eh, lo importante no es lo que tiene que ver nada más con el negocio, porque esto también tiene que ver con el negocio. Claro. Tiene que ver con la subsistencia, la conveniencia, la permanencia del negocio, la sostenibilidad del negocio, ya pensando en sostenerlo, ya no en la parte de sustentable, sino de que el negocio se mantenga en el tiempo. Entonces, vuelvo al punto que la responsabilidad social, llámenla como la llamen, si la quieren llamar sostenibilidad empresarial, responsabilidad social, ciudadanía corporativa, ESG, ASG, o el capitalismo consciente, liderazgo responsable, capitalismo moral, economía circular, el concepto que quieras. Lo importante es que no dejes de trabajar en él, que sigas adelante, porque ahorita incluso hace unos años yo te hubiera dicho a esta pregunta, te hubiera dicho, es el momento en el que todavía tienes tú la opción de entrarle o no entrarle, ¿no? Todavía tienes tú la opción de decir, yo quiero ser socialmente responsable y voy a marcar una diferencia. Pero si no lo hacías, bueno, pues no pasaba nada. A lo mejor seguías tu negocio y no tenías los beneficios de ser socialmente responsable. Pero el día de hoy, yo sí te puedo decir que es una exigencia, es algo relevante y esencial para toda empresa. Y la única diferencia es que el que lo asuma el día de hoy de manera voluntaria tiene todavía la opción de poderlo ir haciendo y desarrollando a su propio ritmo, a su propia, a sus propios tiempos, a su propia concepción. El que lo vaya posponiendo en los años, en el tiempo, progresivamente lo que va a ir pasando es que va a tener que ir haciendo lo que su competidor hizo años antes, ¿no? Porque ya va marcando una referencia, un estándar, que incluso a lo mejor ya se lo encuentra como una ley. Entonces ya va a ser una exigencia, ya va a ser algo que tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Y entonces no va a tener tiempo para reaccionar, para madurarlo, para entenderlo. Y ahí ya le llevó una ventaja a su competidor, el que lo empezó a hacer antes. Entonces, creo que el que sea capaz de entenderlo ahora no solamente está apostando a la permanencia de su empresa, sino al liderazgo de su empresa, al éxito, posicionándolo de manera importante en su sector, ¿no? Y el poderlo hacer a su tiempo, a su forma, a su ritmo, acorde a su presupuesto. Eso yo creo que es una gran ventaja. Eh, Independientemente, sí sigo viendo un escenario donde van a seguir apareciendo nuevos términos. Y hablaba yo al principio también de razones no solamente de lucha académica, sino incluso hasta comercial, y eso es una autocrítica también para quienes trabajamos desde lo profesional en la responsabilidad social como consultores o como promotores o incluso hasta como academias, de decir,
pues esto yo le quiero llamar de esta manera y entonces ahora esta es la fórmula, esta es la píldora que va a resolver todos los problemas de la empresa y se va a llamar de esta manera, ¿no? Olvidémonos de esa parte, tratemos de tomar de cada uno de los modelos lo que nos sirva, lo que nos funcione a nosotros como empresa y vayamos avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque eso sí, o sea, los desafíos que nos plantea la realidad actual y futura son tan grandes que no los podemos atender y resolver solos. Tenemos que hacerlo en colaboración. Y qué mejor que hacerlo generando un legado, ¿no? Hablaba yo del propósito, ¿no? El propósito de la empresa que conecte con el propósito de sus clientes, de sus consumidores, de sus colaboradores, pero que al final se va a reflejar en un legado, ¿no? Un legado que va a marcar una diferencia y que va a ser el esperado epitafio de cada una de las organizaciones que digan en 20 años, cuando si llego a desaparecer, cómo se van a acordar de mí, ¿no? Mm. Eh, hay muchas empresas importantes que fueron líderes en su momento, que dejaron pasar oportunidades y muchas oportunidades que si le rascamos un poquito más tienen que ver con la responsabilidad social y que ya no existen, ¿no? Y que dejaron de ser relevantes cuando antes eran monstruos inamovibles que pensábamos que nunca iban nunca las íbamos a ver transformarse o desaparecer, ¿no? Una Panam, una Kodak, una General Electric como se entendía antes, tantas empresas que han vivido momentos que les han permitido o reinventarse, pero también otras empresas que por crisis mal manejadas en lo social, en lo ambiental, pues terminaron desapareciendo o minimizándose o transformándose en otra cosa totalmente diferente. Pues que así sea todo lo que estás diciendo. Y que no sea porque no estamos dando avisos, ¿verdad? Y se está comunicando efectivamente. Y oye, Felipe, fíjate, ya para terminar, nosotros lo que hacemos es un poco, pues a modo de que el entrevistado nos comparta todo lo que sabe y el conocimiento, solicitar una recomendación sobre un libro que te haya gustado. Puede ser una novela, un ensayo, no lo sé, lo que tú quieras. Y alguna lectura relacionada también con la responsabilidad social para que, pues, bueno, puedan conocer un poco más a Felipe, tus gustos y nos puedas orientar también en lo que a responsabilidad social se refiere. Muy bien. Pues miren, así algo que tengo como muy fresco, así que no venía preparado, pero algo que muy fresco y todo que recién acaba de salir y que tiene que ver, además una lectura que es disfrutable, pero que nos enseña mucho y que además tiene que ver con estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Hay un libro que se llama Regeneración, bueno, que tiene así como muchas palabras: regeneración, aceleración, Ujú, evolución, acción, ¿no? Escrito por dos personajes que sigo y que conozco también personalmente: Thomas Eckerschmidt, ujú. un brasileño, también uno de los coautor de muchos libros del capitalismo consciente, y Jennifer Milla, que tuve la oportunidad de conocerla hace unos meses, y que ha participado en nuestro foro de mujeres responsables. Y es un libro bastante fácil de leer y que despierta muchas claves, ¿no? De cómo todos estos conceptos pueden ayudar a la empresa, sobre todo al líder empresarial, a concebir sus decisiones, ¿no? Y es un libro que lo pueden conseguir físicamente o incluso digitalmente ahí en, este, en las plataformas de libros, ahí la más conocida, pues Amazon y todo, pero no por dar el comercial, sino simplemente porque está ahí. Este, es un libro fácil de leer, pero que creo que tiene muchos elementos, no solamente para ayudarnos a reflexionar o sensibilizarnos, sino que nos da mucha pauta, ¿no? De
de cómo entender de otra manera la importancia de nuestra toma de decisiones, ¿no? Cómo tomamos nosotros decisiones como personas, como líderes. Y líder no me refiero a la cabeza de la empresa, al director general o al presidente o al empresario. Yo Sí, creo que ¿no? líderes somos todos, Somos todos todos, en el exacto. campo, ¿no? Ujú, Y líder es el que tiene la posibilidad de generar un cambio, ujú. y el cambio lo puede hacer cualquiera desde el ámbito en el que se desenvuelva. Entonces, pues yo les recomendaría ese libro, ¿no? Y algunos otros, pero particularmente Perfecto. ese. Además, Tomás es amigo del podcast, así que vamos Mira. a darle una leída. Y también recomendar tus artículos, que eres un prolijo escritor, escribes muchísimo, mucho, no sé de dónde sacas el tiempo, pero yo le recomiendo mucho a la gente que te siga. De hecho, te voy a preguntar un poco que nos dejes redes, no lo sé, formas de contacto, ¿dónde te puede encontrar aquel que todavía no te conozca, Felipe? Bueno, mira, la forma más fácil, ya lo habías dicho y todo, trato de compartir todo a través de LinkedIn, ¿no? Ahí tengo mis artículos que voy compartiendo, que van saliendo a partir de charlas como estas, de anotaciones, de libros, de lecturas, de visitas, de experiencias que he tenido la oportunidad de ir recolectando, no solamente de lo que yo sé o he vivido, sino también de otros, y pues trato de traducir y compartirlo, ¿no? Porque creo que pues hay una responsabilidad también social en eso, ¿no? Uno aprende de gente como ustedes, pero también tiene uno la responsabilidad de, a partir de las reflexiones, no dejarlas ahí, sino de traducirlas en algo que puedas compartir. Entonces, ahí están mis artículos. También me pueden buscar a través de empresability.org. Ahí pues, hay una comunidad abierta, accesible, para que cualquiera pueda registrarse y participar en los congresos, en los eventos y todo, que a nivel regional es una red más o menos de 10,000 profesionales que estamos ahí de toda Iberoamérica. Que no es que nosotros le demos contenido, sino es una red que la vamos nutriendo entre todos. Entonces, ahí los invito también a que compartan ideas, espacios y demás. Y bueno, pues ahí también tenemos un podcast en el que también ustedes nos han hecho el honor de participar en Empresability Radio, y que y espacios como este, que la verdad es que los felicito y que recomiendo ampliamente. Por favor, en la plataforma en la que lo vean, le pongan ahí seguir, para que les llegue la alerta cada vez que estos señores tengan un nuevo programa, les llega ahí la alerta y lo escuchen inmediatamente, ¿no? Entonces, por favor, creo que es importante. No se trata de hacer ruido, sino de hacer conciencia, de generar diálogo, de generar conversación. Y yo creo que ese es algo que compartimos, ¿no? Y que todo el mundo no necesitan tener una pluma ni un micrófono para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Felipe, y nos vemos pronto. Te mandamos un Claro, abrazo. muchísimas gracias, muchas gracias. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios y a que nos califiques con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leerte. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario, inbox o mensaje directo que nos mandéis, y no olvidéis leer nuestro blog. Nos escuchamos en el siguiente episodio con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. Hasta la próxima.